El lamento de medianoche. Me llamo Javier y soy de Oaxaca. Durante mi infancia viví siempre en la casa de mis abuelos, ubicada en un pequeño poblado donde las montañas recortan el horizonte y los caminos están hechos de tierra irregular. La gente de nuestro lugar mantiene aún muchas tradiciones antiguas, velar a sus muertos en casa es una de ellas. No es algo que a mí me sorprendiera de niño, porque crecí presenciando ceremonias de velorio en las mismas salas donde normalmente jugábamos y comíamos. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que sucedió cuando mi abuelo murió. Fue una experiencia tan perturbadora que, incluso ahora, me estremezco al recordarla y siento que la oscuridad de esa noche me sigue acechando. Aquella experiencia marcó mi vida y mis sueños y aún me persigue cada vez que intento conciliar el sueño. Cuando llegó la noticia de que mi abuelo había fallecido, la tristeza se instaló en la casa como un huésped inevitable. Nadie dijo mucho, pero yo veía a mi madre limpiando lágrimas en silencio mientras hacía los preparativos. Mi padre, serio, caminaba de un lado a otro asegurándose de que la vivienda estuviera lista para recibir a toda la familia y a los vecinos que vendrían a presentar sus respetos. La costumbre ordenaba que el cuerpo se velara allí mismo, en la habitación principal, para que su espíritu tuviera una última noche cerca de los suyos. Llegó el féretro, traído por un par de hombres conocidos del pueblo, y lo colocaron con cuidado en el centro de la gran sala donde los muebles habían sido retirados o arrinconados contra la pared. La atmósfera era solemne y pesada, como si los muros retuvieran los sollozos no expresados. Pasé gran parte de la tarde ayudando a mi tío con sillas, velas y flores. Me sentía triste, pero también inquieto, como si algo en el aire presagiara que esta despedida no sería como las otras. A medida que caía la noche, las personas comenzaron a llegar para el velorio. En el patio, se encendió una fogata tenue para mitigar el frío y en la cocina se preparó café y pan. El murmullo de rezos y pésames se mezclaba con el crujir de los troncos en el fuego. Entraban y salían conocidos, vecinos y familiares lejanos. Todos cruzaban el umbral con paso cuidadoso y sus rostros reflejaban tristeza, tal vez también cierta prevención por la atmósfera que se sentía. Mis primos llegaron con sus padres y ninguno de nosotros tenía ganas de jugar ni de reír. Todo estaba en una calma sofocante, casi irreal, que presionaba los sentidos. Me fui fijando en cada detalle. Noté el color pálido de mi abuelo, lo rígido de sus manos que yacían cruzadas sobre su pecho. Observé cómo los cirios titilaban en penumbras, creando sombras que parecían bailar en las paredes con un ritmo siniestro. Era fácil imaginar formas extrañas en esos contornos. En un momento, me pareció distinguir la silueta de un rostro largo y huesudo proyectada contra el techo, y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Preferí pensar que se trataba de mi mente jugándome una mala pasada, pero algo en mi interior me decía que la noche apenas comenzaba. La medianoche nos sorprendió a todos reunidos en la misma sala, algunos murmurando oraciones en voz baja, otros simplemente sentados, absortos en sus pensamientos. Fue entonces cuando ocurrió lo que nunca creí posible. De pronto, un lamento desgarrador se escuchó desde el ataúd. Uno tan profundo y cargado de dolor que cualquiera que lo oyera pensaría que venía de un ser atrapado en un tormento espantoso. Recuerdo que todo mi cuerpo se estremeció. Mi madre se desmayó al instante, cayendo sobre el piso con un golpe seco, y varios familiares corrieron a auxiliarla. Yo me quedé paralizado, sintiendo que mis piernas no respondían. Vi el terror en los rostros de mis tíos y en el de mi propio padre, quien apenas se mantenía en pie. Nadie supo reaccionar en ese primer instante. Era como si el aire de la habitación se hubiese vuelto irrespirable. Mi tío, que solía tener la voz más fuerte y la actitud más valiente de la familia, se acercó temblando al féretro. Lo vi dudar y tragar saliva antes de extender la mano para levantar la tapa. El silencio era tan intenso que se podía oír el leve chirrido de la madera al rozar sus dedos. Cuando finalmente la tapa se elevó, todos tuvimos miedo de mirar. Sin embargo, mi curiosidad me empujó a alzar la vista y fijarme. El cuerpo de mi abuelo seguía ahí, rígido, sin signos de respiración. Pero sus ojos estaban abiertos y llenos de terror, como si hubiese contemplado algo espantoso en ese último suspiro.
Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Otras personas a mi alrededor empezaron a murmurar oraciones con más fuerza, aferrándose a los rosarios que llevaban en las manos. Mi madre fue sacada de la habitación para que se recuperara, mientras algunos se esforzaban por mantener la compostura. A pesar del miedo que sentíamos, la costumbre dictaba que no se podía suspender el velorio por ningún motivo. De modo que cerramos de nuevo el ataúd y cubrimos a mi abuelo con una manta blanca, intentando ignorar lo que acababa de suceder. Nadie quiso hablar abiertamente de ello en ese momento, quizá por temor a admitir que algo sobrenatural estaba presente. El resto de la noche pasó en una tensión insoportable. Nadie pegó ojo. Yo me quedé sentado en una esquina, sintiendo mis latidos acelerados y el sudor frío que brotaba de mis manos. Por momentos creía oír pasos suaves que rodeaban el ataúd, pero cuando miraba no veía nada más que los cirios y el rostro serio de los asistentes. Aún así, la sensación de que algo se movía en la oscuridad se me ancló en el pecho. Al amanecer, la familia decidió llevar a mi abuelo a su entierro en el panteón del pueblo. Salimos de la casa todavía con el miedo trazado en nuestras caras, como si hubiéramos visto un espectro que se negaba a soltar su presa. Mientras acomodábamos el féretro, mi padre notó algo que nos dejó aún más atónitos. Alrededor del sitio donde había estado el cajón, había huellas de pies descalzos y tierra fresca. Eran huellas que se dirigían hacia la puerta trasera de la casa y se perdían en la distancia. Casi parecían las pisadas de alguien que hubiera salido en plena noche para caminar por el patio. No correspondían a nadie de la familia, ninguno de nosotros iba descalzo, y el hecho de que fueran tan claras y estuviesen rodeadas de ese barro oscuro me hizo pensar en un difunto levantándose de su reposo. No me atreví a comentar lo que sentía, porque ya de por sí el ambiente era lo bastante sobrecogedor. Pero desde ese momento, algo cambió en mi corazón. Fue como una herida que nunca sanó por completo. Tras el sepelio, intenté pasar página y seguir con mi vida. Mis padres y mis tíos se afanaron en las rutinas de siempre. Nos decíamos que lo sucedido había sido producto de la tensión, la falta de sueño y la tristeza. Sin embargo, las imágenes de esa noche volvieron a mí en sueños inquietantes. Soñaba con mi abuelo intentando hablarme desde el féretro, llamándome por mi nombre con una voz hueca que rebotaba en mis oídos. O a veces lo veía de pie, al final de un corredor interminable, señalándome con un dedo huesudo y pálido. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando mi pecho, como si quisiera escapar de mí. Mi madre también tuvo pesadillas similares, y muchas noches la escuché rezar en voz baja para pedirle a Dios que nos librara de cualquier mal. Pero los rezos parecían insuficientes. Poco después, empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Una madrugada, mi padre se levantó a tomar agua y juró haber visto una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Al alcanzar la esquina, no encontró nada ni a nadie. Otro día, mi madre aseguró haber sentido un olor penetrante a tierra mojada en el cuarto donde habíamos tenido el velorio, como si alguien hubiera arrojado puñados de lodo húmedo en las paredes. Revisamos varias veces, pero no hallamos la causa. Cada cierto tiempo, la televisión se encendía sola en medio de la noche, mostrando únicamente estática y emitiendo un zumbido irritante. El terror se hacía cada vez más intenso y, aunque intentábamos disimularlo, nos veíamos forzados a aceptar que aquella noche del velorio había liberado algo que no sabíamos cómo controlar. Mi familia, desesperada, recurrió a un viejo conocido, un rezador que vivía en la parte alta del pueblo. Era un hombre delgado, de rostro áspero, que conocía muchas oraciones y remedios contra espíritus inquietos. Llegó a la casa con un cirio grande y un manojo de hierbas aromáticas y recorrió cada habitación rezando en un susurro. Cuando entró al salón donde había estado el féretro, se quedó muy quieto y sentí que un escalofrío lo recorrió. Pareció reconocer una presencia que no podíamos ver. Continuó con sus oraciones, pero noté en su rostro un gesto sombrío. Después de un rato, nos dijo que quien debía encontrar la paz era el alma de mi abuelo, y que algo le había impedido marcharse en el momento adecuado. Agregó que la noche del velorio se había abierto un camino que permanecía accesible, permitiendo que fuerzas desconocidas entraran y salieran de la casa.
Ese día, mientras el rezador quemaba incienso y esparcía agua bendita, tuve la sensación de que algo en las paredes se estremecía. Fue casi imperceptible, como un leve temblor, o quizás solo lo imaginé. Pero me sentí observado por una entidad ajena a todo lo que yo conocía. Mis padres se miraron entre sí, asustados. Al final, el rezador nos recomendó hacer una misa especial y, sobre todo, regresar al cementerio para rezar directamente en la tumba de mi abuelo, dejándole ofrendas y pidiendo perdón si algo se había hecho mal. No se alargó en explicaciones, pues parecía saber que la familia prefería no indagar demasiado en asuntos oscuros. Nos dejó con un sentimiento ambiguo, sin saber si todo terminaría de arreglarse o si tan solo habíamos atestiguado el inicio de algo peor. Fuimos al cementerio al día siguiente, cargando flores, velas y un rosario. El panteón de mi pueblo es un lugar antiguo, lleno de cruces torcidas y lápidas agrietadas por el sol. El sepulturero nos vio llegar y nos saludó con un movimiento de cabeza. Nos pareció notar en sus ojos cierta inquietud, como si algo lo perturbara. Nos mostró dónde había sido enterrado mi abuelo, y la tierra todavía lucía fresca. Mi tío se santiguó, mi madre y yo rezamos un Padre Nuestro, y mi padre dejó un ramo de cempasúchil. El rezador también vino con nosotros y pronunció plegarias que no entendí muy bien. Soplaba un viento frío, inusual para la hora. De pronto, en medio de la oración, el aire pareció quedar en silencio y sentí que algo rozaba mi hombro. Una fuerza helada o tal vez una mano invisible. Casi grité, pero me contuve. Miré a mi alrededor y todos parecían absortos rezando. Sin embargo, mis pelos de la nuca estaban erizados y tuve la certeza de no estar solo en aquel sitio. Finalizada la ceremonia, se nos aconsejó enterrar un objeto personal de mi abuelo para sellar su descanso. Mi madre ofreció una pequeña medalla que él solía llevar en el bolsillo de su camisa y la colocó con cuidado en la tierra, al pie de la tumba. Cerramos el ritual con velas encendidas alrededor de la cruz. Al cabo de unos minutos, el viento se llevó la llama de una de ellas y el rezador interpretó aquello como una señal de que el alma de mi abuelo no estaba del todo tranquila. Completamos el rezo y nos retiramos con el corazón apesadumbrado, mirando de reojo las tumbas, temiendo que, en cualquier momento, algo o alguien emergiera de entre las sombras. Las noches siguientes en la casa permanecieron cargadas de tensión, aunque los fenómenos parecían haberse reducido. Ya no se veían sombras fugitivas ni se escuchaban murmullos tan claros. Sin embargo, yo no lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el momento en que el ataúd se abrió y esos ojos llenos de espanto me miraron desde el otro lado. Me atormentaba imaginar lo que podría haber visto mi abuelo en ese instante. ¿Era una visión del más allá? ¿O acaso algo lo había forzado a despertar por un segundo y gritar? No encontraba respuestas y mi miedo crecía como un tumor al que no se puede extirpar. Esas preguntas me perseguían tanto de día como de noche. Para intentar recobrar algo de normalidad, mis padres decidieron que todos volviéramos a nuestras actividades cotidianas. Yo regresé a la escuela, mis tíos volvieron a sus trabajos y la casa trató de recuperar su rutina. Sin embargo, más de una vez me sorprendí mirando por la ventana hacia el patio, esperando ver huellas frescas en la tierra o escuchando el crujido de la madera en el salón, como si alguien caminara de nuevo alrededor del sitio donde yació el féretro. También comencé a oír ruidos en mi habitación durante la madrugada. Eran como susurros lejanos que me hacían abrir los ojos de golpe y buscar a tientas el interruptor de la luz. A veces distinguía algo parecido a un lamento, como un gemido apagado que se perdía antes de que pudiera descifrarlo del todo. Un día, mientras mi madre limpiaba la sala, encontró una huella de pie descalzo estampada en el piso, casi imperceptible, pero definitivamente no era de nadie en la familia. Por alguna razón, la huella estaba teñida de un tono rojizo, como si se hubiese mezclado con algún tipo de lodo o tal vez con sangre seca. Mi madre me llamó con la voz entrecortada y al llegar yo a la sala, vi la marca clara sobre el mosaico. El pánico volvió a apoderarse de nosotros. Mi padre intentó mantener la calma, pero en sus ojos se reflejaba una ansiedad profunda.
De nuevo recurrimos al rezador y esta vez insistió en que hiciéramos una limpia más fuerte, usando velas negras para absorber la energía que, según él, se había quedado atrapada en la casa. Durante esa segunda limpia, vivimos momentos aún más tétricos. Cuando el rezador empezó a orar, de pronto se escuchó un crujido que venía de la parte trasera de la casa. Todos corrimos a ver qué pasaba y encontramos la puerta abierta de par en par. No había nadie, el aire helado se arremolinaba en la cocina, moviendo las cortinas de manera violenta. Era como si algo hubiera huido ante las oraciones, y la idea de esa presencia invisible merodeando por mi hogar hizo que mi piel se erizara más que nunca. El rezador insistió en continuar, y nos recomendó no movernos ni hablar hasta terminar el ritual. Cuando acabó, nos dijo que, si volvíamos a experimentar alguna manifestación, tendríamos que buscar la ayuda de un sacerdote. Las semanas pasaron, y aunque no dejamos de sentirnos intranquilos, los sucesos extraños disminuyeron considerablemente. Mis sueños, sin embargo, seguían atormentándome. Cada vez que caía la noche, temía revivir aquel velorio, con el lamento rasgando el silencio y los ojos de mi abuelo clavados en mí. Sentía que mi mente me traicionaba, reproduciendo sin piedad aquel instante fatídico. Mis estudios empeoraron y mis padres comenzaron a preocuparse. En ocasiones, los veía hablando bajito, con lágrimas contenidas, preguntándose si debían mudarse a otra casa, aunque separarse del recuerdo de mi abuelo no era algo que contemplaran fácilmente. Todo estaba impregnado de su memoria, desde las herramientas que él usaba para trabajar la tierra hasta su sillón en el patio. Mudarnos parecía un insulto a su legado, pero quedarnos allí nos hacía sentir acorralados por una presencia que no comprendíamos. Una noche, sin embargo, ocurrió algo que, aunque aterrador, pareció traer un atisbo de despedida. Me desperté a mitad de la madrugada con el corazón palpitando con fuerza. Sentía en el aire la misma opresión que la noche del velorio. Me quedé en la cama, con la respiración agitada, esperando que ocurriese algo. El silencio era abrumador, pero de pronto escuché un leve lamento, casi idéntico al que oí en la sala, solo que más suave y distante. Parecía provenir del patio. El impulso me empujó a levantarme y salir al corredor. Todo estaba oscuro, pero pude distinguir un bulto oscuro cerca del árbol de guayaba que mi abuelo cuidaba con esmero. Sentí que se me paralizaba el cuerpo, aunque algo me empujó a acercarme con pasos temblorosos. A medida que caminaba, el bulto fue adoptando forma. Era una silueta humana, agachada, con la cabeza inclinada como si llorara en silencio. Un sudor frío empapó mi frente. Cuando estuve a pocos metros, la silueta pareció desvanecerse entre la penumbra, difuminándose como un suspiro. Me quedé parado, con la boca seca, el corazón agitado, sin saber si era un sueño o la realidad más terrible que podía vivir. De repente, escuché un susurro que juraría era la voz de mi abuelo, diciendo mi nombre con suavidad, como solía hacer cuando me pedía ayuda en el huerto. Luego, nada. Ni viento, ni crujidos. Solo la quietud sobrecogedora de la madrugada. Me quedé allí unos minutos, con las piernas temblorosas, esperando que algo volviera a manifestarse, pero no sucedió. Cuando volví a la habitación, no pude dormir. Estuve toda la noche mirando el techo, preguntándome si esa fue la despedida real de mi abuelo, o si algo más siniestro me había imitado para confundirme. Al amanecer, desperté a mis padres y les conté lo sucedido, aún conmocionado. Mi madre palideció, mi padre se sentó pensativo, mirándome con preocupación. Decidieron que teníamos que buscar la manera de cerrar este ciclo de manera definitiva. Consultamos de nuevo al rezador y a un sacerdote. Ambos coincidieron en que debíamos rezar con fe y dejar ir a mi abuelo, y también perdonar cualquier deuda o resentimiento que hubiera en la familia. Confrontar el pasado y permitirle al difunto marcharse. Realizamos una última ceremonia en la casa. Fue más íntima, solo nosotros, con algunas velas y rezos sinceros. Mi madre se dirigió simbólicamente a mi abuelo, hablándole con el corazón en la mano, pidiéndole que descansara, que no se preocupara más por nosotros. Yo le prometí honrar su memoria cuidando lo que él amaba, el huerto, la casa, las tradiciones que tanto valoraba. Las velas ardían con fuerza, iluminando nuestros rostros llenos de lágrimas.
Sentí una calidez en el ambiente, como si en ese instante se liberaran las tensiones que habían enrarecido la casa durante tanto tiempo. Fue un acto de reconciliación, no solo con el alma de mi abuelo, sino también con nuestro propio miedo. A partir de esa noche, fui consciente de que algo había cambiado. Aquella opresión sofocante ya no se sentía en el aire. Las paredes parecían más ligeras y el ambiente, aunque aún nostálgico, dejó de ser asfixiante. En las semanas siguientes, dormí mejor y no volví a escuchar esos lamentos agonizantes. Me quedó la certeza de que vivimos algo que sobrepasó la lógica, que nos hizo vislumbrar un fragmento de lo desconocido. Cuando miro atrás, reconozco que seguimos sin entender del todo lo que ocurrió en aquel velorio. Tal vez fue una advertencia de lo frágil que es el tránsito entre la vida y la muerte, o tal vez un signo de que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Pero, como ocurre con los grandes miedos, aprendí que lo peor es huir de ellos. Hay que enfrentarlos, pedir perdón cuando sea necesario y soltar aquello que se aferra a nosotros desde el más allá. Aún hoy, años después, a veces me llega el recuerdo de esos ojos abiertos y llenos de pavor en el ataúd. Se cuela en mis pesadillas y me sobresalto con la respiración agitada. Pero ahora comprendo que no fue una simple casualidad o un terror sin sentido. Quizás mi abuelo murió con algún pendiente que, en esa última despedida, salió a la luz de la forma más cruda y aterradora. Y ese estremecedor lamento en la oscuridad, esas huellas de pies descalzos y la tierra fresca que encontramos al día siguiente, fueron el modo en que la muerte nos advirtió que nunca sabremos cuán delgada es la barrera que separa este mundo de lo que viene después. Podemos intentar ignorarla, pero ella está ahí, esperando. Y aunque ya no siento la misma angustia corrosiva, el solo hecho de haberla sentido una vez me basta para no desear jamás volver a pasar por algo semejante. He compartido mi historia con pocos. La mayoría no quiere escuchar relatos de este tipo y otros prefieren creer que se trata de un cuento de fantasía. Yo sé lo que viví y eso me basta. Siento un escalofrío al escribir estas palabras, como si temiera llamar de nuevo a esa presencia. Sin embargo, necesito sacarlo de mí para liberarme de lo poco que queda de ese miedo persistente. Ya no se trata de huir ni de negar lo sucedido, sino de transmitirlo con la esperanza de que, si alguien más pasa por algo semejante, sepa que el terror es real y puede envolverlo todo. Porque hay historias que se viven con el corazón en un puño y te marcan para siempre. Esta es la mía. Y aunque cada vez son menos frecuentes las noches en las que no puedo dormir, basta un tenue crujido, un leve susurro en la penumbra, para que vuelva a revivir aquel velorio maldito y ese grito roto que rasgó la medianoche. En mi memoria permanecerá la mirada desorbitada de mi abuelo y el eco de un sufrimiento que parecía abrirse paso desde un sitio que no conocemos. Me consuela pensar que, finalmente, encontramos la manera de brindarle paz, si es que el alma realmente sigue un camino más allá de este mundo. Pero también acepto que no todas las historias encuentran un cierre perfecto. Algunas veces, el horror deja fisuras por las que se cuela la duda, recordándonos que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Y eso, más que cualquier espanto sobrenatural, es lo que todavía me quita el sueño de vez en cuando. Aún así, vivo con la esperanza de que la memoria de mi abuelo se conserve libre de aquella noche fatídica, y que, en algún rincón del universo, su espíritu descanse al fin sin un nuevo lamento de medianoche. El huésped sin ojos. Recuerdo con nitidez los sonidos de esa noche, un murmullo que venía de todas partes, como un zumbido lejano dentro de mi cabeza, mezclado con el incesante rezar de mi abuela y el crujir de los tablones de madera al movernos en la casa. El olor a café cargado se fundía con el de las flores frescas, y luego, con el paso de las horas, esas flores se marchitaban sin piedad, dejando un aroma penetrante y agrio en el aire. Aquella era mi primera noche en vela tras la muerte de mi hermano, y no sería la última en la que el sueño me abandonaría por completo. Solo que esa primera noche marcó un antes y un después en mi vida. Mi hermano falleció en un accidente de coche en Veracruz, un día cualquiera del año 1999, tan cualquiera que jamás pensé que terminaría con la peor noticia de mi existencia. Fue inesperado, brutal. Recibimos la llamada cerca del mediodía.
Mi madre dejó caer el auricular del teléfono y se cubrió la boca con ambas manos. Quise gritar, pero algo en mi interior se congeló. Fue como si el universo se detuviera y el tiempo se diluyera en una penumbra infinita. Alguien tomó el teléfono y confirmó la noticia: mi hermano estaba muerto. No sabía cómo actuar en esos momentos. Todo sucedió demasiado rápido. Los arreglos para el velorio, los pésames, las miradas de compasión, los papeles que había que firmar. Entré en un estado casi automático, tratando de mantenerme firme, de prestar ayuda, de no pensar en lo que significaba realmente perder a un ser tan cercano. Aunque por dentro me sentía vacío, abandonado por cualquier atisbo de esperanza. La funeraria era una casa grande, de techos altos, que en otro tiempo debió ser el hogar de una familia acomodada. Un largo corredor conducía a un salón principal, donde colocaron el féretro. Las velas estaban dispuestas en esquinas estratégicas para mantener una iluminación tenue y respetuosa. El aroma a cera derretida me recordaba a antiguas ceremonias religiosas, casi como si estuviésemos invocando a algo que no comprendíamos. Intenté focalizar mi mente en la realidad. Debía aceptar que el cuerpo dentro de ese ataúd era el de mi hermano. Mi madre estaba deshecha, con la mirada perdida y la piel lívida. Mi padre, en cambio, mantenía un silencio aterrador, como si cada palabra se le quedase atrapada en la garganta. La gente iba llegando, conversando en voz baja, y a ratos se oía un llanto desgarrador que desgastaba cualquier intento de cordura. Yo me quedaba a un lado, junto a la pared, sin querer acercarme demasiado al féretro ni a la multitud de familiares y conocidos que daban el pésame. Sentía que algo me observaba, una extraña presión en la espalda que me obligaba a girar la cabeza de vez en cuando, pero no veía nada anormal. Pasaron las horas y el ambiente se hizo más denso. Las flores, que al principio tenían un aroma dulce, se marchitaron con sorprendente rapidez, dejando un hedor desagradable, como a podredumbre. El zumbido que sentía dentro de mi cabeza aumentaba. Observaba a la gente y, de pronto, me parecía que sus rostros estaban desfigurados por el cansancio y el dolor. Las oraciones susurradas rompían el silencio cada tanto, mientras algunas velas parpadeaban peligrosamente. Temía que se apagaran y dejaran todo a oscuras, porque presentía que en la sombra se ocultaba algo que no era humano. Fue en ese punto de la noche cuando sucedió algo que cambió por completo el curso del velorio. Alguien, no estoy seguro de quién, notó que había un niño en una esquina del salón, llorando en silencio. No llevaba ropa formal, ni mostraba signo alguno de pertenecer a la familia o a los amigos que conocíamos. Estaba sentado en cuclillas, con la cabeza agachada y las manos apretando sus propios hombros, como si intentara protegerse del frío o de algún miedo atávico. Algunas personas se percataron de su presencia y se miraron confundidas, preguntándose de quién se trataba. Parecía no encajar en aquel lugar. Mi madre, a pesar de su abatimiento, fue la primera en atreverse a acercarse. La acompañé, incapaz de dejarla sola, y porque mi curiosidad me empujaba a descubrir quién era ese niño. A cada paso que dábamos hacia esa esquina, sentía un escalofrío correrme por la espalda. El llanto se oía con más claridad, aunque no era un sollozo normal. Había en su lamento un tono agudo y desgarrador, como si fuese un eco de algo mucho más antiguo que el simple dolor humano. Sentía que ese llanto se me metía en la cabeza y se mezclaba con el zumbido constante que ya me atormentaba desde el inicio de la noche. Cuando nos detuvimos delante de él, mi madre le habló con ternura y preocupación, casi en un susurro que temblaba por el llanto contenido. Sin embargo, el niño no respondió con palabras ni levantó la vista de inmediato. Mi madre insistió con otro par de palabras dulces, ofreciéndole un vaso de agua. Entonces, él se giró hacia nosotros de forma lenta, calculada. Fue ahí cuando notamos su rostro, o más bien, la ausencia de algo fundamental en él: no tenía ojos. En lugar de globos oculares, solo había cuencas vacías, profundas y oscuras, como si fuesen túneles sin fin a la nada. El grito que se desgarró en mi interior quedó mudo en mi garganta, y lo mismo sucedió con mi madre. Ella dio un paso atrás, tropezando con una de las sillas cercanas. Sentí la sangre helarse en mis venas. El niño mantuvo su mirada vacía sobre nosotros durante un segundo interminable.
Fue entonces cuando las luces parpadearon 2 veces, para luego apagarse por completo. El salón quedó sumido en la más absoluta oscuridad y el olor a flores marchitas se intensificó hasta la náusea. Escuché murmullos ahogados, pasos que se movían, el roce de la tela de los vestidos contra el suelo, y en medio de esa confusión, el llanto del niño se fundió con el silencio. Tardamos unos instantes en encontrar velas y encendedores para devolver algo de luz al salón, pero cuando, por fin, logramos encender varias velas, aquel niño ya no estaba. La esquina en la que lo habíamos visto quedaba completamente desierta y la silla donde mi madre había tropezado estaba volteada. Nadie supo explicar cómo había desaparecido tan rápido. Algunos dijeron que se había ido corriendo, que tal vez lo habíamos espantado sin querer. Pero otros, los más supersticiosos o perspicaces, murmuraban que ese niño no era de carne y hueso. Decían que se trataba de un alma en pena que aparece en los velorios para llevarse a los muertos o a los vivos. La atmósfera se tornó asfixiante. Varias personas se marcharon más temprano de lo planeado, pues el terror se reflejaba en sus rostros y preferían esquivar la desgracia ajena. Hasta ese momento, yo nunca había creído en fantasmas ni espíritus y siempre pensé que las historias de apariciones eran simples supersticiones. Pero esa noche, mis convicciones empezaron a tambalear. Me temblaban las manos y no podía dejar de repetir en mi mente la imagen de ese niño, de esas cuencas vacías que parecían absorberlo todo, incluso mi cordura. El velorio continuó, porque había que respetar las tradiciones, pero el ambiente dejó de ser solamente triste para volverse aterrador. Con cada minuto que pasaba, las velas se consumían más rápido de lo normal y la temperatura bajaba de manera extraña. Sentía como si corrientes de aire helado atravesaran la casa, sacudiendo las cortinas y haciendo crujir las maderas del piso. Mis familiares y conocidos se refugiaban en el rezo, algunos sentados alrededor del féretro, otros de pie con los brazos cruzados, moviendo los labios en un murmullo casi imperceptible. La noche se alargó, densa y silenciosa. Cada tanto, nos parecía escuchar pasos en el pasillo contiguo o ver algún destello fugaz en los rincones. Mi madre se desveló completamente, con el rostro empapado en lágrimas que ya no brotaban con fuerza, sino que fluían como un manantial inagotable. Yo también me sentía al borde de la histeria. Recorría los alrededores con la vista, comprobando que no hubiera más niños o seres extraños. Llegué a pensar que mi mente me estaba jugando una mala broma. Sin embargo, otras personas habían visto al niño, y esa confirmación era quizás lo más aterrador de todo, no había sido un producto de mi imaginación. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando la mayoría estaba exhausta, nos reunimos para rezar un último rosario antes de la pausa previa al entierro. Mientras repetíamos las oraciones, sentí algo rozar mi hombro derecho, como una mano pequeña. Giré rápido, lleno de miedo, pero no había nadie detrás de mí. Aún así, el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue tan real como el palpitar de mi corazón acelerado. Me quedé quieto, inmóvil, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Mis ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de pánico. Una sensación de vulnerabilidad total se apoderó de mí. Cuando el rosario terminó, me levanté con la intención de salir unos minutos al patio, para respirar aire fresco y aclarar mis ideas. El pasillo estaba más oscuro que antes, a pesar de las velas. Caminé con cautela, oyendo mis propios pasos retumbando. Me pareció sentir un leve sollozo, como el de un niño. Me detuve y aguzé el oído. Efectivamente, se oía un ligero gemido que parecía provenir de alguna parte del corredor, cerca de donde se almacenaban las sillas y mesas extras. Mi instinto me gritó que me alejara, que no investigara. Pero algo en mí, una curiosidad maldita, me empujó a avanzar. Llegué hasta una puerta de madera que daba a un cuarto de triques. Allí guardaban adornos, lámparas viejas y macetas en desuso. El gemido se escuchaba más fuerte. Con el corazón martillándome en los oídos, empujé suavemente la puerta. El cuarto estaba muy oscuro, apenas iluminado por una vela casi consumida que alguien debió haber dejado allí por descuido. El olor a flores en descomposición era insoportable, como si toda la pestilencia del salón se hubiera concentrado en ese rincón.
Y lo vi otra vez, sentado contra la pared, la cabeza gacha, gimiendo de manera lastimera. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron de inmediato. Una fuerza extraña me mantuvo clavado en el lugar, observando al niño, quien, al sentir mi presencia, detuvo su llanto. Levantó el rostro y enfrentó su hueca mirada hacia mí. Sentí que mi pecho se comprimía y que el aire se volvía denso y frío. Estaba mudo de terror. Él no habló, no se movió. Solo me miró con aquellas cuencas vacías. Entonces, la vela que estaba en el suelo parpadeó 2 veces, como en el salón, y se apagó por completo, hundiéndonos en la negrura. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, paralizado. Fue como si me encontrara en otra dimensión, atrapado en la penumbra con una presencia malévola. Notaba mi propio pulso latiendo con frenesí en mis sienes. Podía oír mi respiración acelerada y en medio de esa oscuridad absoluta, de nuevo, sentí un roce, como si alguien pasara un dedo helado por mi mejilla. Entonces recuperé el control y salí corriendo. Tropecé con algunos muebles, golpeé la pared y, a duras penas, logré volver al corredor. Cuando llegué a la luz de las velas, me di cuenta de que la gente me miraba asustada. Debía tener el rostro desencajado. No pude pronunciar palabra. Nadie me preguntó nada en voz alta, pero sus ojos reflejaban preocupación y terror. Solo pude sentarme en el suelo, con la espalda contra la pared, intentando recuperar la calma. Uno de mis tíos me trajo un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que apenas pude sostenerlo sin derramarlo. Mi padre, sin decir nada, me puso su mano en el hombro. Fue la primera vez en toda la noche que lo sentí cercano. Pero no supe cómo consolarlo ni cómo hacer que esa pesadilla se desvaneciera. El resto de la madrugada pasó en un silencio triste, interrumpido por suspiros y rezos. Cuando empezaron a salir los primeros rayos de sol, algunos parientes se animaron a abrir las ventanas para dejar entrar la luz del día. Con la claridad, se renovó un poco la esperanza, esa idea reconfortante de que la luz del sol espanta a los espectros de la noche. Sin embargo, yo seguía intranquilo. Cada vez que parpadeaba, veía la imagen de esas cuencas vacías y sentía la extraña frialdad en mi mejilla, como un recuerdo permanente de que algo impuro había estado demasiado cerca. El entierro fue igual de duro. El niño sin ojos no apareció a la luz del día, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas, imaginando que en cualquier momento podía asomar su figura a lo lejos, esperando a que alguien quedara solo. Mi madre estaba tan devastada que ya no tenía fuerzas para hablar de lo sucedido. Se limitó a sostener la mano de mi padre y contemplar el féretro que descendía en la fosa. Sentí una punzada de dolor al ver a mis padres tan frágiles y al mismo tiempo un terror íntimo que me carcomía por dentro. Luego de ese día, la vida continuó de forma extraña y silenciosa. Nos quedamos unos días más en la casa de Veracruz, arreglando cuestiones legales. Dormir se había convertido en un suplicio para mí. Cada noche soñaba con el niño, con su mirada vacía, con su llanto que resonaba en cada pared de mi mente. A veces despertaba empapado en sudor, con la certeza de que, si abría los ojos, lo encontraría parado a los pies de mi cama. Me costaba respirar y, por momentos, sentía que enloquecería. Poco a poco, empezaron a llegarme rumores de otras personas que habían vivido experiencias similares en velorios. Me contaron historias de un pequeño que aparecía llorando en los rincones oscuros y que su presencia anunciaba tragedias o se llevaba el espíritu del difunto. Algunos decían que no solo se llevaba al muerto, sino también el alma de quien lo viera directamente a los ojos. Y yo lo había visto. Incluso sentí su tacto. Esas historias me perseguían día y noche, sin dejarme un respiro. Mi cordura pendía de un hilo. Decidí investigar un poco, indagar en las creencias populares de la zona. Hablé con personas mayores, con amigos de la familia, con vecinos que conocieran leyendas o relatos. Varias veces escuché la misma advertencia: no lo busques, no le preguntes, no lo nombres. Se referían al niño sin ojos, como una especie de maldición que persiste en las noches de velorio. Me decían que, cada vez que alguien intenta comprender su origen o hablar de él, algo peor sucede. Que
que su aparición está ligada al dolor humano y que se alimenta de la pena de quienes pierden a sus seres queridos. Pero yo necesitaba saber. Me negaba a convivir con ese miedo irracional sin hallar explicación. Busqué diarios antiguos, pregunté en la funeraria acerca de sucesos extraños. Algunos se negaban a hablar, otros me miraban con lástima o con recelo. Sin embargo, encontré pistas sueltas, comentarios sin confirmar de velorios pasados en los que algo similar había sucedido, donde se describía la figura de un niño con cuencas vacías. Su aparición, en casi todos los casos, precedía un segundo fallecimiento o un accidente a un familiar cercano. El terror me invadió al pensar que tal vez mi madre o mi padre pudieran ser las próximas víctimas. Una noche, mientras revisaba unas cajas de documentos viejos de la familia, encontré una fotografía amarillenta. Parecía tomada muchos años atrás, pues estaba algo borrosa y con un color sepia muy gastado. Era la imagen de un velorio en blanco y negro. Se veían a varias personas de pie alrededor de un féretro. Reconocí a mi bisabuela, aún joven, vestida de luto. Lo que me heló la sangre fue notar, al fondo de la fotografía, una silueta borrosa. Parecía la figura de un niño pequeño, sentado en cuclillas, como llorando. Me acerqué a la imagen todo lo que pude, tratando de distinguir los detalles. Estaba muy difuminado, pero la posición era inconfundible. Noté que tenía el rostro ladeado hacia la cámara, aunque no podía ver sus ojos. Me temblaron las manos, y cerré la caja de golpe, sintiendo que la habitación entera daba vueltas a mi alrededor. Esa noche no pude dormir en absoluto. Sentía que mi vida entera estaba atrapada en un ciclo de dolor y espanto, como si el niño sin ojos fuera una presencia constante en la historia de mi familia. Empecé a preocuparme por mi propia salud mental, preguntándome si todo esto no era más que un delirio provocado por el trauma de la muerte de mi hermano. Pero el recuerdo de otras personas que también lo vieron, los murmullos, la forma en que las velas se apagaron, todo era demasiado real. Poco después, regresamos a nuestra casa en la ciudad. Mi madre se encerró en su pena, apenas comía y se pasaba horas acariciando fotos de mi hermano. Mi padre se sumió en un mutismo doloroso. Entre ambos, no parecía quedar espacio para hablar de lo sobrenatural. Yo mismo dejé de tocar el tema, al menos en voz alta. Aún así, cada vez que sentía un golpe de viento en la noche o creía oír un sollozo, mi corazón se desbocaba. Varias veces desperté a mi madre con mis gritos de pesadilla. No podía superarlo. Estaba convencido de que aquel niño, aquella cosa, seguía rondando mi vida. Una madrugada, cuando el insomnio me consumía, escuché un leve golpeteo en la ventana de mi habitación. Era un sonido irregular, casi imperceptible, como si alguien arañara el vidrio con uñas muy cortas. Me incorporé rápidamente y sentí un sudor helado. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la ventana, esperando ver un rostro pegado al cristal. Pero no vi nada, solo el reflejo difuso de mi propio rostro angustiado. Sin embargo, el sonido continuó por varios segundos. Luego, el silencio más absoluto. Me sentí vigilado, como si una presencia me acechara. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de apartar la mirada de la ventana. Con el paso de las semanas, ese pánico irracional empezó a amainar, pero no desapareció. Me di cuenta de que, tal vez, el verdadero horror no radicaba solo en la aparición del niño, sino en el peso de la muerte misma, en el dolor que arrastramos y que abre puertas a fuerzas que no comprendemos. Las historias sobre almas en pena, demonios o fantasmas me resultaban más verosímiles en ese estado de vulnerabilidad, y quizá era esa la forma en que se manifestaban, aprovechándose de nuestra debilidad, de nuestra necesidad de creer que hay algo más allá de la simple muerte. Nunca volví a ver directamente al niño sin ojos, pero muchas noches, en mis sueños, aparecía en la penumbra, llorando con un quejido agónico. Me despertaba con el corazón al galope y la mente llena de imágenes incontrolables, su rostro hueco, el sonido de las sillas al ser arrastradas en la funeraria, el olor denso a flores mustias que casi me revolvía el estómago. Y siempre, cada vez que en mi sueño intentaba hablarle o preguntarle qué quería, él desaparecía entre las sombras, dejándome sumido en el silencio y la desolación. Han pasado varios años desde entonces.
Mi vida ha continuado de una forma u otra, pero jamás he vuelto a ser el mismo. A veces, cuando asisto a un funeral, porque la vida, inevitablemente, nos pone enfrente otras pérdidas, no puedo evitar sentir un temor latente, una obsesión irracional de revisar cada rincón de la sala, por si lo descubro allí, sentado, llorando, aguardando en silencio. Nunca le he contado a nadie la historia completa, o solo menciono fragmentos, tal vez por miedo a que me tomen por loco, o quizás porque al narrarlo, siento que revivo ese episodio y lo traigo de vuelta a mi presente. Aún así, cuando me preguntan cómo fue el velorio de mi hermano, yo cambio el tema, desvío la conversación o finjo un repentino interés en cualquier otra cosa. Puedo enfrentar el recuerdo de su muerte, el accidente, la despedida, pero no la certeza de que aquella noche vi algo que desafiaba toda lógica. Y en la penumbra de mis horas más frías, siento que esa experiencia quedó grabada en mi alma para siempre. No sé si en verdad existe un niño sin ojos que ronda los velorios o si mi mente se vio afectada por el dolor de la pérdida. Pero en mis pesadillas sigue apareciendo y cuando cierro los ojos, su imagen surge nítida, acompañada de un olor a flores que se pudren. Tal vez sea el mensajero de la muerte o una forma de recordarnos cuán frágiles somos. Lo cierto es que cada vez que me sumerjo en la memoria de aquella noche, revivo el mismo pánico, la sala oscura, las velas que no bastan para iluminar, la silueta en la esquina, los sollozos apagados y ese rostro vacío mirándome directo al alma. Nada en mi vida ha sido igual desde entonces. Dicen que el tiempo sana las heridas, pero hay cicatrices que se enquistan en lo más profundo y se quedan ahí, latiendo silenciosamente, esperando la ocasión para manifestarse. Aún hoy, si me descuido y dejo que la memoria me abrace, juro que puedo escuchar un llanto lejano, sutil, casi inaudible, como si viniera desde alguna esquina oscura de la casa. Y cuando me sobresalto, miro a mi alrededor, buscándolo, temiendo encontrar de nuevo a ese niño sin ojos, ese huésped espectral que vino a mi vida en el momento más doloroso y me dejó marcado con un terror que no tiene nombre. Así transcurre mi existencia ahora, con un ojo siempre alerta a la sombra, con el corazón dispuesto a correr, aunque sepa que jamás podré huir de lo que ocurrió en aquel velorio en 1999. Sombras en el techo. Mi nombre es Andrés. Soy originario de un pequeño pueblo en la Sierra de Perú, un lugar donde las tradiciones y el respeto a la muerte conviven con miedos ancestrales que, a veces, se vuelven más palpables que la propia realidad. Esta experiencia me marcó para siempre, tanto que todavía siento escalofríos cuando recuerdo cada detalle de aquella noche. He intentado olvidar, pero las imágenes me asaltan al cerrar los ojos. Cada vez que trato de explicar lo sucedido, me falta el aire y me sudan las manos. Aún así, siento la necesidad de contar esto, tal vez para liberar mi mente o para advertir a quienes crean que los muertos no tienen poder después de su último aliento. Nunca conocí a mi tía María con demasiada cercanía. La veía en ocasiones especiales, como navidades o reuniones familiares. Vivía sola en una casita situada en lo alto de una colina, rodeada de pocos vecinos. Siempre me resultó algo enigmática, quizás por su forma de mirar con ojos cansados o por sus largas ausencias de las que volvía con historias confusas. Jamás presté mucha atención a esos detalles. Crecí escuchando rumores de que mi tía hacía curaciones con hierbas y rezos antiguos. En los pueblos, ese tipo de rumores van y vienen y uno aprende a no indagar demasiado. Aún así, nunca me imaginé que esas historias tendrían algo que ver con lo que presencié. Todo comenzó con su muerte repentina. Nadie supo la causa exacta, solo que un día se desplomó en su habitación, como si un paro cardíaco la hubiese atrapado. Cuando me avisaron, corrí con mi madre a ofrecer ayuda en lo que hiciera falta. Esa misma tarde, la familia decidió velarla en la casa grande de mis abuelos, un lugar amplio y frío, cuyas paredes altas habían presenciado innumerables reuniones familiares y también otras vigilias. Las costumbres del pueblo dictaban que la muerte se sobrelleva compartiendo, la familia se reúne, se reza, se come y se consuela mutuamente junto al cuerpo, hasta que sea hora de llevarlo al cementerio. Llegamos a la casa grande al atardecer. El cielo se tornaba de un tono rojizo que anunciaba una noche gélida.
Mi madre y mis tías acomodaron las velas, las flores y todo lo necesario alrededor del ataúd. Nadie sospechaba nada extraño, aunque el ambiente se sentía pesado. Era un silencio que no solía acompañar a los velorios, porque generalmente hay murmullos, rezos o conversaciones en voz baja. Pero aquella vez había un mutismo incómodo, casi sofocante, como si las paredes contuvieran un aliento antinatural. Conforme avanzó la noche, algunos familiares y vecinos llegaron a dar el pésame. Se fueron agrupando en la sala principal, tomando café o té de hierbas. El cuerpo de mi tía reposaba dentro de un féretro sencillo de madera oscura. Se le veían las manos entrelazadas con un rosario. Sus facciones estaban rígidas, como si la muerte la hubiese tomado por sorpresa y ella no alcanzó a cerrar del todo los ojos. Cada vez que miraba el ataúd, me resultaba perturbador ver la leve separación de sus párpados, como si quisiera observar a quienes estábamos alrededor. Pasada la medianoche, cuando solo quedábamos los más cercanos, empezamos a escuchar golpes en las paredes. Al principio, fueron sonidos leves, tan sutiles que se podían confundir con crujidos de la madera o con el viento golpeando las ventanas. Sin embargo, los golpes se intensificaron hasta convertirse en un golpeteo constante que provenía del techo. Mirábamos hacia arriba, esperando ver algo que explicara el ruido. Alguien mencionó que podía tratarse de ramas de los árboles movidas por el viento. Pero no había árboles tan altos como para rozar el tejado. La duda se volvió más densa. Mi madre quiso encender más velas y rezar. Mi primo, que es muy supersticioso, se puso a mirar cada rincón, convencido de que era un mal presagio. Sin previo aviso, mi primo exclamó que vio una sombra moverse en el techo. Nos quedamos paralizados. Decidimos subir a comprobar si alguien se había colado o si algún animal andaba merodeando. Subí acompañado de 2 tíos, llevando linternas y una vela encendida que temblaba con el viento que entraba por las rendijas del tejado. Revisamos cada esquina. No había rastro de personas ni de animales. Solo encontramos, para nuestro horror, huellas de pies descalzos marcadas en el polvo. Eran huellas humanas, más pequeñas que las de un hombre adulto, y se distinguían claramente. Sin embargo, ninguna pareciera dirigirse a una salida. Parecían detenidas, inmóviles en un punto, como si se hubieran esfumado en el aire. Cuando regresamos, la atmósfera dentro de la casa era más densa. Nadie hablaba en voz alta. Volví a mirar el ataúd. La débil luz de las velas proyectaba sombras temblorosas sobre la madera. El rostro de mi tía parecía tener un gesto diferente al de antes. Me enfoqué en su expresión y sentí un escalofrío, como si sus labios se hubieran curvado sutilmente. Me pregunté si sería el juego de luces o mi mente sugestionada. Preferí no decir nada. Pasaron un par de horas que se hicieron eternas. Las personas intentaban rezar, pero cada palabra parecía salir entrecortada. Mi abuela sostenía un crucifijo con mano temblorosa. Mi madre, con los ojos llenos de preocupación, se movía de un lado a otro. Empecé a sentir un hormigueo en la nuca, un aviso de que algo más siniestro estaba por acontecer. Y no me equivoqué. De pronto, se escuchó un crujido proveniente del ataúd. Todos volteamos con el corazón en un puño. Pensé que habría sido la madera acomodándose, como a veces sucede. Pero entonces, el cuerpo de mi tía se movió. No fue un movimiento brusco, sino algo suave, casi imperceptible, como si un leve espasmo recorriera su cuerpo inerte. Pareció un temblor de brazos o un estremecimiento bajo la tela del sudario. Mi madre lanzó un gritito ahogado. Uno de mis tíos se acercó para ver mejor, pero retrocedió con el rostro pálido. Nadie se atrevía a abrir el ataúd, el miedo era demasiado grande. Hubo quien dijo que todavía podía haber algún reflejo nervioso, pero la sensación que flotaba en el aire era distinta. Yo me alejé un par de pasos, incapaz de apartar la vista de la tapa de madera, esperando que en cualquier momento se abriera y viera algo imposible de concebir. La temperatura pareció descender de golpe. Noté que mi respiración se hacía más pesada y que el golpeteo en las paredes retornaba, insistente. Unos primos comenzaron a murmurar avemarías. Era como si una fuerza invisible cargara la atmósfera con electricidad.
Otra tía dijo que el espíritu de María no había partido, que aún rondaba la casa. Había escuchado antiguas historias de que cuando una persona muere abruptamente y sin preparación espiritual, su alma se queda atrapada durante un tiempo, incapaz de encontrar paz. En medio del desasosiego, la noche se hizo más lenta y las velas casi se consumieron. Nadie concilió el sueño. Temblorosos, esperamos la llegada de la mañana, creyendo que el primer rayo de sol disiparía el malestar que nos rodeaba. Pero antes de que amaneciera, ocurrió algo que me dejó marcado. Yo estaba sentado en un rincón, observando el ataúd y las paredes que ya sentía hostiles. Escuché un leve chasquido, como un gemido proveniente de madera vieja. Levanté la mirada y vi cómo la tapa se entreabría apenas un par de milímetros, lo suficiente para notar que algo se movía en su interior. Pareció un vaivén inquietante, como si mi tía intentara acomodarse. Quise gritar, pero sentí la garganta seca, y cuando parpadeé, la tapa parecía otra vez cerrada y en su sitio. No supe si había sido real o un espejismo forjado por el cansancio y el terror. Al amanecer, fuimos a buscar al sacerdote. Lo encontramos en la iglesia del pueblo, arreglando algunos cirios mientras se preparaba para la misa matinal. Le contamos lo ocurrido, con palabras atropelladas. Al principio, se mostró escéptico. Sin embargo, ante la desesperación y el pánico reflejados en nuestros rostros, decidió acompañarnos. Caminamos de regreso a la casa con el sacerdote rezando un rosario. Cada paso parecía llevarnos a un abismo de incertidumbre. Ya en la casa, el sacerdote se acercó al ataúd y comenzó a bendecirlo. Fue en ese momento que las ventanas parecieron vibrar, como empujadas por una corriente de aire helado que atravesó la estancia. Varias velas se apagaron al mismo tiempo, sumiendo todo en penumbra. El sacerdote, con el ceño fruncido, se detuvo y miró a la familia. Sentí su mano sobre mi hombro. Me dijo, en un susurro casi inaudible, que notaba una presencia inusual. Entonces, con un gesto grave, afirmó que el espíritu de mi tía aún rondaba. Alguien le preguntó si eso era posible. Él explicó, con tono pausado, que a veces el alma de quien parte precipitadamente se aferra a lo que deja atrás, especialmente si tenía asuntos pendientes o si se sentía atada por algún rito incompleto. Decidimos celebrar una pequeña ceremonia de exequias más elaborada, esperando que, con rezos y cánticos, el alma de mi tía encontrara la paz. El sacerdote inició las oraciones, pero no transcurrió mucho tiempo antes de que volviéramos a percibir ruidos en el techo. Eran zancadas, pasos cortos y ligeros que parecían rebotar, como si alguien descalzo caminara de un extremo a otro. Un par de familiares subieron de nuevo a revisar, pero todo estaba igual que la noche anterior, con esas huellas marcadas en el polvo. Intentaron limpiarlas, pero la superficie quedó manchada como con una sombra que no se quería ir. Regresaron con los rostros descompuestos y el sacerdote se veía preocupado. A medida que avanzaba el día, sentimos que la tensión crecía en lugar de disiparse. Varios vecinos que habían estado en la noche del velorio decían no creer en fantasmas, pero evitaban acercarse de nuevo a la casa. El ambiente era pesado y el cuerpo de mi tía seguía allí, preparado para ser llevado al cementerio, pero algo nos impedía proceder. Temíamos que algo peor pudiera ocurrir durante el sepelio. Era como si la propia casa nos estuviera reteniendo. Algunas ventanas se negaban a abrir, las puertas parecían atascadas, y por momentos se escuchaba un murmullo extraño en los pasillos, casi como si alguien susurrara oraciones antiguas. Hacia la tarde, el sacerdote realizó un último exorcismo menor. Roció agua bendita sobre el ataúd y sobre cada habitación de la casa. Recuerdo cómo el agua bendita caía sobre la madera, desprendiendo un olor peculiar, como a tierra mojada. Por un instante, el murmullo se transformó en un lamento que heló mi sangre. Mis primos y yo nos miramos aterrados. Mi madre dejó escapar un sollozo. Entonces, de la nada, el sacerdote exigió que se abriera el ataúd antes de llevarlo al cementerio. Su petición causó revuelo. Nadie quería hacerlo, pero él fue firme. Dijo que era necesario para asegurarse de que el espíritu no estuviera atrapado por alguna razón física o espiritual. Con las manos temblorosas, mi tío mayor retiró los clavos que mantenían la tapa sellada.
Lo hizo con sumo cuidado, como temiendo que lo que encontrara dentro no fuera solo el cadáver de mi tía. Cuando por fin la tapa se dio, el cuerpo se veía exactamente igual a como lo habíamos dejado, las manos entrelazadas con el rosario, los ojos casi cerrados. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, en el borde interior del ataúd había marcas de arañazos, como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza contra la madera. Un silencio abismal se cernió sobre la sala. Mi madre y mis tías se santiguaron. El sacerdote no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos y pronunciar una oración más. El entierro se llevó a cabo poco antes de que anocheciera ese mismo día. Un cortejo fúnebre silencioso recorrió el camino hasta el cementerio del pueblo, mientras el sacerdote continuaba rezando. Aún con la luz del sol, sentía que algo nos observaba desde las sombras de las casas cercanas. Al llegar al cementerio, colocamos el féretro en su nicho y el sacerdote pronunció las últimas palabras para despedir a mi tía. Todos esperábamos que, al sellar el nicho, la extraña actividad cesara y su alma finalmente encontrara descanso. Durante las primeras horas posteriores al entierro, pareció haber calma. Regresamos a la casa grande para recoger las cosas y prepararnos para irnos. La noche prometía ser fría, pero sin la angustia de la anterior. Sin embargo, al dar las 11, se escucharon nuevamente los golpes en las paredes, aunque más débiles. Casi todas las velas se habían consumido. Me quedé en la sala principal, mirando fijamente al lugar donde estuvo el ataúd. Sentía una presencia, un cosquilleo en la espalda. Me giré y vi, en la penumbra, una figura que se deslizaba por el pasillo, silenciosa. Quise levantarme y llamarla, pero algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. La figura se deslizó hasta la puerta y desapareció. Esa fue la última manifestación intensa que tuvimos esa noche. Me quedé sentado en una silla hasta el amanecer, sin pegar un ojo. No quería volver a subir al tejado ni deambular por la casa a oscuras. Tuve la sensación de que la sombra podía estar en cualquier recoveco. Me pregunté si, en vida, mi tía había hecho algo que la atara. Pensé en aquellas habladurías sobre sus rezos y curaciones, en la posibilidad de que hubiese pactado con fuerzas que no comprendemos. No encontré respuestas, solo escalofríos cada vez más profundos. A la mañana siguiente, el sacerdote nos visitó. Nos dijo que haría una misa especial en la iglesia, para rogar por el descanso del alma de mi tía. Según su criterio, la perturbación aún existía, y temía que el espíritu no hubiera aceptado su muerte. La familia estuvo de acuerdo. Asistimos a la ceremonia, intentando cerrar ese capítulo tan atroz. La misa fue solemne, con cantos y oraciones. Vi cómo algunas personas se persignaban con fervor, aterradas por los rumores que corrían sobre lo que había pasado en la casa. Sentí una mezcla de vergüenza y miedo, como si, de alguna manera, fuéramos responsables de traer algo profano al pueblo. Después de la misa, las cosas se tranquilizaron gradualmente. Sin embargo, cada vez que entro a la casa grande, percibo un ambiente pesado, como si algo hubiera quedado atrapado entre las paredes. En sueños, a menudo veo el rostro de mi tía con los ojos abiertos, moviéndose dentro del ataúd. Me persigue la imagen de las huellas descalzas y las marcas de arañazos. Incluso he llegado a despertar en mitad de la noche creyendo escuchar pasos sobre mi techo. Con el paso de los días, la vida en el pueblo volvió a su rutina. Los vecinos se limitaron a comentar lo sucedido como un hecho extraño, atribuyéndolo a supersticiones y nervios de una familia sensible al dolor. Pero quienes estuvimos allí sabemos que hubo algo real, algo que no puede explicarse con la razón. Mi madre todavía reza cada noche por el alma de mi tía. Dice que es peligroso morir con asuntos pendientes y que hay que estar en paz con uno mismo y con Dios antes de partir. Yo sigo sintiendo una angustia inexplicable, un peso en el pecho que me acompaña cada vez que recuerdo esa noche. A veces, cuando estoy solo en mi habitación, me quedo en silencio absoluto, intentando escuchar si en el aire se cuela algún murmullo, o si se repite el sonido de pasos sobre el techo. No han vuelto a resonar golpes con la misma fuerza, pero un par de veces, al levantarme de madrugada, he creído ver una silueta en la ventana, observándome desde afuera. Una sombra que se desvanece apenas logro enfocar la vista.
Me convenzo de que es producto de mi mente, de mi miedo residual. Sin embargo, hay un sector de mi alma que está convencido de que la muerte de mi tía desató algo que nunca se fue del todo. Tras reflexionar, me he dado cuenta de que esta vivencia me cambió para siempre. Ahora, tengo mucho más respeto por lo desconocido y, sobre todo, por los rituales funerarios y los rezos. He comprendido que, para quienes vivimos en este tipo de pueblos, las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos pueden ser muy finas. A veces, el velo que los separa se rasga y entonces suceden cosas como las que nos tocó enfrentar. El sacerdote, con su experiencia, nos intentó tranquilizar, pero tampoco negó la posibilidad de que existan fuerzas que operan más allá de la comprensión humana. Al cabo de unas semanas, visité el cementerio, deseando comprobar que la tumba de mi tía se mantuviera en silencio. Me acerqué a su nicho con cautela. Puse una vela y recé un Padre Nuestro. Ese día, el viento soplaba con fuerza y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. No sucedió nada anormal, pero no pude desprenderme de la idea de que ella se encontraba cerca, observándome desde algún lugar. Me quedé un buen rato contemplando su nombre grabado en la lápida, intentando asimilar que su cuerpo yacía allí, mientras su espíritu quizá vagaba todavía por las calles empedradas de nuestro pueblo, buscando la forma de descansar o de regresar a su casa. Con el tiempo, la familia dejó de organizar reuniones en la casa grande. Entre todos, decidimos venderla, convencidos de que el lugar estaba contaminado por energías que nos superaban. Sin embargo, no fue sencillo encontrar comprador. Quizá el rumor de lo acontecido se extendió más de lo que pensábamos. Al final, la casa quedó deshabitada y se deterioró con los inviernos. Hoy, apenas si queda en pie. Hay muros rotos y un techo que amenaza con colapsar. La gente del pueblo la evita, asegurando que por las noches se ven luces encendiéndose dentro de las ruinas y que, si alguien pasa cerca, escucha murmullos y pasos. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, siento la misma presión en el pecho que sentí aquella noche. Me preguntan si creo que mi tía sigue vagando. No lo sé con certeza. Pero lo que sí puedo afirmar es que algo rompió la barrera entre la vida y la muerte durante aquel velorio. Quizás su fallecimiento repentino, sus supuestas prácticas con hierbas y rezos, o el hecho de morir sin despedirse. No lo comprendo del todo. Si lo que sea, queda la advertencia de que hay fuerzas que no debemos invocar o provocar. Cuento mi testimonio en primera persona para que todo quede claro, sin adornos ni pretensiones. Quiero que, si alguien se topa con esta historia, entienda que los hechos que presencié no fueron un sueño o una alucinación. La verdad es que, a pesar de que busqué explicaciones lógicas, nada justifica las pisadas descalzas en el techo o los movimientos de un cuerpo que supuestamente estaba inerte. Tampoco la voz lastimera que escuché junto a mis oídos cuando el sacerdote roció agua bendita. Ese susurro que, aunque no pude descifrar bien, sonó como un llanto sordo, una plegaria suspendida en el aire. A veces, me pregunto si ese susurro era el alma de mi tía pidiendo ayuda o algo más oscuro que se sirvió de su forma para manifestarse. Me atormenta la idea de que en esos instantes finales, cuando el cuerpo se mueve en su féretro, no se trate solo de un acto reflejo, sino de un último grito de desesperación de un alma que aún no se resigna a cruzar la puerta definitiva. Pienso en lo que dijo el sacerdote sobre los espíritus que se quedan atrás por pendientes terrenales. Quizá mi tía dejó algo sin terminar, algún objeto de valor, una promesa incumplida, un rito inacabado. No he querido indagar más. Tengo miedo de lo que podría encontrar si investigo las historias y el pasado de mi tía. Prefiero quedarme con el recuerdo de su rostro sereno en la infancia, antes de que la muerte y los rumores la envolvieran en un halo de misterio. Incluso ahora, cada vez que escucho un golpe sordo en la pared, me estremezco. Me cuesta dormir si me quedo pensando en aquella experiencia. Hay noches en las que, si el viento roza el techo y produce un chirrido, me despierto con el corazón desbocado, convencido de que algo se arrastra por encima de mi habitación. He aprendido que hay silencios que hablan más fuerte que los gritos. El silencio de la casa grande, la quietud del cementerio, el mutismo de la noche cuando todo parece suspendido. En ese silencio se arraiga la posibilidad de que lo imposible se haga presente.
Por eso me apresuro a tapar mis oídos ante el más mínimo ruido extraño, a encender una lámpara antes de que la oscuridad me invada y a rezar algunas palabras que he memorizado de los rituales católicos, aunque no me considere una persona fervientemente religiosa. Han pasado ya varios años desde aquel velorio, pero siento que mi vida se partió en dos aquel día. Una parte de mí sigue siendo la de un joven que creía que la muerte era solo un fin natural. La otra parte sabe que la muerte puede ser un umbral hacia lo desconocido, un terreno donde nuestras certezas se derrumban. Aún ahora, sigo sin entender por completo lo que experimentamos, pero un presentimiento me dice que, en muchos rincones apartados del mundo, se dan situaciones similares y que pocas personas se atreven a contarlas por temor al ridículo o a la incredulidad de los demás. No escribo estas palabras para convencer a nadie de nada, sino para soltar el peso que llevo dentro. Si algún día, quien lea esto se halla en un velorio donde las paredes retumben y el viento parezca tener pies descalzos, que recuerde mi historia. Puede que en el filo entre la vida y la muerte se escondan más cosas de las que somos capaces de comprender. Ojalá nunca experimenten esa sensación de pavor que te roba el aliento y hace que cada latido de tu corazón retumbe como un tambor en medio de la noche. De esa noche, me quedan las imágenes grabadas a fuego, el cuerpo moviéndose dentro del ataúd, la sombra errante en el techo, las huellas marcadas en el polvo, la respiración contenida de toda la familia y el eco de un susurro agónico que no logro olvidar. Estoy seguro de que, cuando yo muera, mi mayor deseo será partir en paz, sin rezos inconclusos ni sombras aferradas a mi cuerpo. El terror de esa experiencia me ha enseñado a temer tanto a la muerte como a lo que podría seguir después de ella. Y así concluyo esta narración, con el corazón todavía acelerado y las manos frías. Mi nombre es Andrés, y esto ocurrió tal cual lo cuento. No pretendo que me creas por completo, ni tampoco busco consuelo. Solo espero que estas palabras sirvan de recordatorio de que hay velorios que se transforman en pesadillas y de que a veces los muertos tienen formas extrañas de hacernos saber que aún no se han marchado. En mi caso, aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Cada golpe en la pared y cada sombra en el techo me sigue recordando que la línea entre lo vivo y lo muerto puede ser, a veces, delgada como un hilo al borde de romperse. Y cuando se rompe, nada vuelve a ser igual. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.